¿Qué tal, familia? Antes de empezar el vídeo de hoy, un poquito de publicidad en el canal. Vengo a presentaros mis 3 novelas. La primera, Llamada de Sangre, que la tenéis en la editorial Diversidad Literaria, o si queréis también la podéis tener en digital en la Casa del Libro. Por supuesto, también lo podéis hacer con una copia de ella firmada por el que os habla. En segundo lugar, tenéis Los Pasos del Fin, que también están editadas por Diversidad Literaria, y en el formato digital la tenéis en Amazon. Por supuesto, también en papel la tenéis dedicada por el que os habla. Y en última instancia tenéis Insepulto. Insepulto, que es la tercera novela publicada por Libros Indie y que la tenéis en la editorial y también la tenéis en Amazon, por supuesto, dedicada por el autor si también la queréis así. Solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de mis redes, que os dejaré como siempre en la descripción del libro. Por supuesto, también tenéis el relato El asesino está servido, que está también publicado en digital en Amazon. Así que nada, empezar a buscarme. Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Bienvenidos a esta sección de entrevistas. En esta ocasión tenemos ya la entrevista número 47. Estamos a 3 ya de las 50. ¿Quién lo diría, eh? Bueno, en esta ocasión tenemos con nosotros a la escritora madrileña Nadia CT, que nos viene a hablar de su biología, Asesinos en la oscuridad. Que yo creía que iba a haber una trilogía, pero ya me ha dicho hace un momentito por privado que no, que es biología, que está cerrada. Y nos hablará, por supuesto, también de futuros proyectos que vienen por delante. Nadia lleva toda la vida leyendo y escribiendo. Y bueno, en 2020 fue cuando empezó con esta aventura, publicando con Círculo Rojo. Y bueno, tampoco os quiero contar mucho más porque, como siempre os digo, la protagonista en este caso es Nadia. Así que bueno, vamos a lo de siempre. Para todas aquellas personas que son nuevos en el canal, bienvenidos, muchísimas gracias por apoyar estas iniciativas, y a los que estáis desde hace tiempo, hola de nuevo. Y nada, como siempre, como sabéis todos, sobre todo los que lleváis mucho tiempo en el canal, ya sabéis cómo funciona esto. Nos ponemos en contacto, en este caso con Nadia, le cedemos el canal para que ella nos hable largo y tendido de todo lo que quiera, y conforme vaya hablando le vamos haciendo preguntas. Y como siempre digo, lo digo en plural porque vosotros también tenéis la posibilidad de dejar vuestras preguntas aquí, para que Nadia las conteste con todo el cariño del mundo. Así que, lo dicho, como siempre, yo no soy el protagonista, vamos a darle paso a Nadia para hablar un poquito de literatura, de sus libros y de todo lo que ella quiera. Así que vamos a invitarla, crucemos los dedos de que todo salga bien y vamos allá. Hola Nadia, bienvenida, hola. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y lo dicho, como he dicho hace un momentito, el canal es tuyo, te cedemos el canal para que tú nos cuentes lo que tú quieras, y conforme vayas hablando vamos haciendo preguntas. Que no hay guión ni nada por el estilo. Aquí vamos a hacer una charla entretenida entre los dos, para pasarlo bien y hacérselo pasar también a los que estén con nosotros. Y nada, cuando quieras, adelante. Vale, pues a ver, para quienes me conozcáis, soy Nadia, soy de Madrid. Y bueno, yo empecé a escribir que con 11 años, estaba en la época de primero de la ESO, y empecé a escribir lo que fue una historia súper cortita, en plan un poco fantasía. Era en esa época en la que yo estaba con Harry Potter, Crepúsculo, o sea, que era una cosa algo así. Entonces fue algo muy cortito, y cuando pasé a segundo de la ESO, pues con unos 14 años o así, cambié radicalmente. O sea, yo cambié de a lo mejor verme el Disney Channel y pasé a verme el canal de XNFOS. O sea, imagínate el cambio brutal que yo di. Entonces ahí fue un cambio, porque cuando te mandaban libros a leer en el instituto, eran mucho más de obligación y había muchos que nunca te podían gustar, ¿sabes? Era un poco difícil encontrar libros que te gustaran. Y cuando yo empecé a ver canales como FOS o XN, yo me di cuenta que no había libros juveniles que estuvieran un poco relacionados. Pues en esa época yo me veía mucho CSI y todo eso. Pues no había libros de ese género para más o menos adaptados a 14 años o así.
Entonces en esa época yo empecé a crear un libro que es Asesinos de la Oscuridad, y yo lo empecé a escribir en un blog, lo empezaba a escribir por capítulos. Y ya cuando empezó tercero la ESO, pues el profesor que tenía de informática me comentó en plan, pues ¿por qué no te creas un blog? Y tal, y entonces ahí fui aprendiendo lo que fue Blogger y todo eso, porque yo empecé con Blogger, no tenía ni idea, y mi profesor de informática pues me enseñó un poquito más cómo iba ese mundo. Y fue cuando lo empecé a meter ahí por capítulo en la historia y seguí escribiendo. Aparte, estuve también escribiendo en la revista del instituto y demás. Y bueno, cuando ya lo empecé a escribir por blog, pues decidí seguir la historia, pero la historia tuvo bastantes parones. O sea, más o menos, el primer libro lo empecé a escribir pues desde los 14 hasta los 20 años más o menos. Pero bueno, con estudios y esas cosas, pues como que hay un montón de parones. Claro. Y como que no sabes cuándo terminarlo. Y cuando ya lo terminé, ya fue con eso, pues con el 2020, ya con 25 años, pues decidí publicarlo. Y de todos los sitios que fui viendo, pues decidí embarcarme con Círculo Rojo, y la verdad es que bien. Decidí publicarlo, sigue estando narrado como cuando lo narraba con 14 años, porque está enfocado para ese público, aunque yo lo enfoco más a partir de 10, 11 años en adelante. Y la verdad es que lo han acogido bien. Bueno, a ver, hay un poco de opiniones de todo, porque siendo escritor encuentras opiniones pues de muchas cosas referentes a tus libros. Pero bueno, con el tiempo vas aprendiendo y adaptando esas opiniones. Y la verdad es que por lo menos me gusta enfocarme más en los jóvenes lectores que les llegan los libros, y sobre todo a la gente que no está acostumbrada a leer, que intenta adentrarse con estos libros en el género policial. En plan, porque a lo mejor hay gente que no se adentra en el género policial porque a lo mejor es muy duro o es muy sangriento o algo así, y la gente no es capaz de leerlo. Entonces mis novelas son como un poquito más light, más sutiles. Entonces está hecho para cualquier tipo de corazoncito lector que lo puedan leer tranquilamente. Y la idea surgió pues a partir de que el libro lo empecé a escribir cuando yo empezaba a ver la serie de CSI, Bones y después Castle. Que por cierto, el libro está más inspirado en la serie de Castle, pero está enfocada a mi estilo. Y Bueno, ¿por qué? Me surge una pequeña primera pregunta, y es, sí, ¿por qué finalmente diste el paso a publicarlo después de llevar X años haciéndolo en el blog? ¿Alguien te animó? ¿Fuiste tú solita la que decidiste probar? ¿O cómo fue la cosa? Después de que alguien pues, lo leyera y dije, ¿te convencieron? pues realmente mis profesores de lengua siempre me dijeron, el profesor de informática me dijeron, pues ¿por qué algún día no intentas publicar la historia? Porque a nosotros nos gustaría ver que tú, que te motivas a escribir, intentes cumplir ese sueño. Entonces, sí es verdad que siempre me he acordado de ellos, porque los profesores de lengua, a ver, no todos, vamos a ser sinceros, pero los que sí que es verdad que motivan y ayudan mucho, sobre todo estos que sí que tuve, sí que me animaron un poco a terminar lo que es la historia y a sacarla en físico. Y claro, en los agradecimientos sí que están ellos puestos como agradecimiento a esos profesores que me dieron la motivación de sacarlo. Hombre, yo creo que es muy importante ese hecho, y además que tiene que ser para ellos un orgullo que tener, supongo, yo digo personalmente, supongo que para ellos tiene que ser un orgullo encontrar a un alumno dentro de su clase que está escribiendo o que quiere escribir o que tiene ese sueño, y yo creo que mejor que nadie un profesor para motivarle a hacerlo. La verdad que por ello chapó, yo me alegro muchísimo por ti en ese sentido, porque no es tan fácil encontrar eso. Y sobre todo también el hecho de lo que tú has dicho antes, ¿no? De que por desgracia la literatura no está enfocada ahora mismo para los chicos de 14 o 15 años. Me refiero en el colegio, porque te obligan a leer libros ya lo hemos hablado mucho en este canal a lo largo de muchas entrevistas con más autores, el hecho de que por desgracia hoy en día no está
no está enfocada la literatura para esos chicos y para incentivarles a leer a todos aquellos que de por sí no les gusta, porque hay gente que nace con un libro en las manos, como aquel que dice, y otros que no, ¿no? Y entonces sí es cierto que a pesar de que a lo mejor sea un trabajo muy tedioso para un profesor el tener que recomendar 14, 15 libros o 20, 20 y tantos libros, porque a cada uno le gusta una cosa, pero sí que es verdad que hoy en día, como dices tú, se ha creado, digamos, una literatura más ligera para los chicos de esa edad y se adaptan libros como, por ejemplo, los tuyos, que como tú dices, ¿no? Son de literatura juvenil, pero adaptan ese toquecito semiadulto para que ellos se sientan más metidos dentro de la sociedad en ese sentido, porque ellos ya, por desgracia, a estas alturas, los chicos de hoy en día han visto demasiada violencia, demasiadas cosas Sí. ya, y sí que es verdad que esto es, por desgracia, una cosilla que, bueno, por desgracia y a favor también el hecho de que los incentiven a leer algo más fuera de los típicos clásicos, ¿no? Y, hombre, yo la verdad es que me alegro mucho por ti y sobre todo por haber tomado esa decisión. Porque, bueno, te iba a hacer una pregunta en realidad estúpida, porque claro, te iba a decir, ¿por qué te decidiste a escribir ese tipo de literatura? Claro, es lo que consumías en esas series que veías. Pero claro, también es verdad que no lo he dicho yo en la presentación, que tú le has dado un toque también romántico, ¿no? Le has dado una especie de toque romántico ahí de por medio al tema policíaco, aunque en realidad todas las novelas, por muy policíacas que sean, el amor Tiene siempre está un poco presente en de todas. todo, ¿cierto? El amor tiene que estar presente siempre, en sea lo que sea, aunque haya mucha sangre de por medio. Es así, es parte de nuestra vida. Pero, ¿qué crees tú que diferencia a tus dos novelas, que es una biología, del resto que hoy en día hay en el mercado? Lo digo para que lo vendamos a la gente que nos vea y que, sobre todo, a los chicos de 14 y 15 años se convenzan para cogerla, claro. Pues a ver, ¿cómo os lo comento? Mis novelas, al estar enfocadas en género juvenil, están enfocadas lo que es a partir de unos 10, 11 años. Yo los hice para ese tipo de edad, bueno, no para de edad, sino de ahí en adelante, porque yo realmente con 9 años o así, yo ya leía Julio Verne, o sea, para mí eran, se me hacía ya un poco corto en los libros. Claro. Entonces, sí es verdad que yo cuando quise escribir esta biología, bueno, al principio era un libro, iba a ser solo Asesinos en la Oscuridad. Entonces, cuando yo escribí ese, sí que quería que los jóvenes tuviéramos otro tipo de géneros, porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba que los libros que habitualmente te mandaban para leer, pues eran o los clásicos o unos mucho, a lo mejor, yo qué sé, con sentimientos como El niño del pijama de rayas y luego otros más sencillos, pero que a mí por lo menos se me hacían muy cortos, como que eran muy suaves y no encajaban mucho a lo mejor para la edad. Entonces yo decidí crear esta historia con ese toque policíaco, porque yo en esa época, al verme pues eso, las series de CSI, Bones, yo quería crear un libro de ese género, pero que estuviera enfocado a los jóvenes. Porque muchas veces, bueno, actualmente es verdad que los jóvenes cuando van a leer libros, cogen libros muy de adultos. O sea, no te digo que no esté mal, porque bueno, sabemos que la vida real supera mucho más que la ficción. Entonces, realmente yo lo que quería es que no fuera tan duro empezar a leer libros tan de adultos, porque a lo mejor hay jóvenes que no están aptos para leer ese tipo de libros, porque yo qué sé, son más sensibles, tienen otra forma de captar esas sensaciones que a lo mejor los libros, pues yo qué sé, tú te puedes leer a lo mejor un libro de terror un joven, estar muy bien, o a lo mejor de repente le entras unas pesadillas por la noche, pues la intención no es que se acabe acojonando toda la noche y le dé la torre a sus padres. Entonces, la idea era crear algo policíaco que fuera en plan como que el lector se sintiera parte de ese personaje protagonista, viviera como esa aventura, pero como tú has dicho, mis novelas tienen un pequeño toque romance. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay jóvenes que no les gusta lo policíaco, pero sí les gusta el romance. Entonces cuando tú les dices, pues tiene un poco de toque de romance, pues dicen, ah, bueno, pues me apunto para leerlo. Y entonces a lo mejor
luego se dan cuenta que dicen, ah, pues sí que me gusta el libro, no conocía este tipo de géneros. Entonces, yo tengo ahora mismo lectores jóvenes o adultos que a lo mejor no se han atrevido con ese género nunca en su vida porque no eran capaces o nunca decían, pues, joder, mi género que más habitualmente leo es el romance o la fantasía. Entonces, con eso he hecho que otros adultos o jóvenes pues lean libros de este género que a lo mejor antes no se atrevían a leer, o jóvenes que a lo mejor no leen nada, pero nada, nada, y acabar leyendo mis libros y que su madre me diga, gracias por hacerme leer, ahora mi hija me pide la colección de Agatha Christie. Pues mira, para mí que Agatha Christie es mi referente y me digan los padres eso, pues oye, me alegro muchísimo porque mi objetivo es eso, llegar a los jóvenes que amen leer, porque en esta época actual es muy digital, ya no es tan habitual ver a un joven con un libro y mi idea es que los libros no se pierdan, los libros son muy esenciales, da igual el género que sea, realmente es como meterte en una vida nueva cuando tú te pones a leer. Y mi idea era esa, que los jóvenes, aunque tú tengas tu rutina, estés cansado de ella, mi idea es que con los libros desconectes un rato. Me da igual que sea un par de horas, pero desconectas. Porque es bueno meterse como en otro tipo, o en otro tipo de aventura que tú quieras vivir. Y con los libros, pues puedes escoger lo que quieras hacer. Y esa era mi idea, que te hicieras pues como un agente de policía, tú vivieras esa aventura y pues lo disfrutaran. Hay varios Mira, personajes, también la novela tiene, aparte de estar un poco inspirada en la serie de Castle, también dentro de la novela tiene pequeños guiños frikis, que bueno, yo también soy un poco friki, por todo ver tu mural de atrás me encanta. Y entonces realmente quise meter eso un poco de mí en la novela, entonces tiene esas pequeñas cositas que son como pequeñas curiosidades del libro que tienes que buscar, a ver en qué relación tiene esa cosita friki el libro. Hay pues gente que lo mira, encuentra, hay gente que no, y entonces yo luego, pues si no lo encuentras, suelo hablar con el lector y al final del libro le comento, ¿has encontrado a los pequeños guiños frikis? Me dicen, no, tal. Entonces yo le voy contando las curiosidades y cuando se los cuento en qué está inspirado, dicen, ah, pues ahora sí que caigo, no sé qué. Ah, me lo voy a leer de nuevo para encontrarlo. Pero es como esas pequeñas cositas que dejas de tu propio estilo. mira, quiero que lo sepas antes de que esta entrevista se cierre, que ya tienes 2 libros vendidos, porque a mí me has convencido, porque estos libros que te voy a comprar van a ser para mi hija mayor. Cumple en febrero 20 años y le está dando ahora a la lectura de una manera descomunal. De hecho, para Reyes solo quiere libros. Ha pedido solo Oye, libros. pues mira, Es la hace primera vez. bien. Aunque claro, eso sí que es verdad que también es una friki como nosotros, le gusta todo estilo, todo tipo de cosas. Ella pone una lista de cosas que quiere y el padre es el único que después le compra lo que le da la gana porque sé que, aunque no esté en su lista, le va a encantar porque como la conozco, sé lo friki que es como yo, entonces yo soy el único que siempre Es acierta. más fácil los regalos. Claro. Hombre, yo Entonces, te comento, mis novelas, si es verdad, aunque tengo lectores a partir de 10 años, yo he hablado con una madre, eran 2 jóvenes de 18 o 20 años, no, bueno, leía un poquito, pero compraron mi novela, compraron un libro para las 2 hijas, espérate, una se lo leyó, la otra le quitó el libro para leérselo en vacaciones y se lo llevó. Una a la semana se cabreó. Y al final tuvo la madre que comprar otro libro para que la otra hermana no se cabreara. Así que bueno, sí, o en plan a lo mejor un padre que me la ha comprado por el leerlo, acabar el hijo o la hija quitándole el libro. O sea que estas cosas pasan. Si ves mira, que de ya te repente... digo, te digo que te los pillaré porque sé que es uno de los estilos que le gusta a mi hija, este género, vamos, ya te digo. Y mira, de hecho ahora mismo hay alguien aquí que se llama el Terdán del Misterio, que no, no, joder, del De Intentino, Nintendito. que nos dice que ya ha vendido un libro con él también, que por ahí también tiene un libro. Así que, genial. Antes de la entrevista, a ver que se vendan todos los libros posibles, que es la intención de Sí, esta. sobre todo ahora que llegan Navidades, sí que me gusta mucho. Suelo hacer el pack con el libro y suelo regalar un pequeño detallito artesanal, siempre, aunque
caiga Navidades o no caiga, siempre tengo un detallito artesanal que hago yo. Y aparte de eso, me gusta siempre mandarlo firmado. Entonces, ahora de cara a Navidades, si es mejor que lo hagáis durante este mes o a principios de diciembre, sobre todo si tengo que enviar fuera de Madrid, mejor, porque correos a partir de segunda semana de diciembre hay un caos tremendo. También empieza el Black Friday aquí a finales de noviembre y es un caos tremendo con los envíos. Yo Ah, no aviso te y preocupes. acaso. Cuando cerremos la entrevista ya hablamos tú y yo por privado y ya quedamos lo que sea. En este caso sí, porque mi hija se fue a vivir a Cádiz al final, se ha ido antes que yo. Nació aquí en Madrid, pero se ha ido para Cádiz ya. Entonces habría que enviarla allí. En fin, que como ella no va a ver la entrevista, ya lo hablamos tú y yo, que no se va a enterar y ya hablamos por privado para que se lo envíe. Perfecto. Y mira, y aquí nos dice esta chica también, sí, aunque yo estoy más aficionada al ladrón que al policía. Muy fan de Lupin. Hombre, Lupin es que mola mucho. Yo no he leído ninguno, pero he visto la serie, también sabía de qué iba Sí, y la verdad es la que serie mola está mucho. muy bien. Sí, está muy bien hecha. La verdad es que a mí me ha sorprendido bastante, me ha gustado. Bueno, nos metemos, ahora vamos a, antes de contar de qué va esta biología, sí me gustaría dejar bien claro, a ver, la has publicado en 2020, pero en 2020 publicaste la primera y ahora hace poco has publicado la segunda parte. Sí, la primera la publiqué a finales de noviembre del 2020 y la segunda parte lo publiqué lo que fue en mayo, junio de este año. Así que Mi hace pregunta es, poquito. ¿llevas tiempo escribiéndola, como nos has dicho antes? Eh, la, ¿Cuándo? o sea, la primera parte sí que tardé bastante. La segunda parte fue... Realmente no es que yo estuviera intención de escribirla. Fue Claro, es que cuando por eso te yo... digo, porque como, perdona que te interrumpa, como nos has dicho que decidiste hacerlo en dos libros, la idea es, tú tenías desde un principio la idea de hacer un libro, la dividiste en dos, pero esa segunda parte que has publicado ahora, ¿ya también la tenías escrita junto con la primera o publicaste la primera y a partir de la primera empezaste a escribir la segunda parte? No, yo tenía escrito el primer libro que se supone que se iba a quedar en eso. O sea, al Ah, final vale. se supone que lo iba a dejar así, pero cuando ya llegó a lectores jóvenes o gente que sí que le gustó bastante el libro, pues durante el 2021, pues en verano del 2021, la gente me decía, jo, quiero saber más un poco de la trama, de los personajes. Y realmente fueron ellos los que me hicieron escribirlo. O sea, les agradezco, ¿vale? No era mi intención escribir la segunda parte, pero me motivaron y pues eso, más o menos del verano hasta diciembre fue cuando escribí la segunda parte y luego ya en el 2022, en junio, mayo, junio, creo que pone junio, es cuando ya salió a la venta. Así que Bueno, sí, segunda parte está vamos a hecha contar. por los lectores literalmente, está hecha por ellos. Bueno, vamos a contar un poquito de qué va Asesinos de la Oscuridad. Así que Vale, dale. a ver, Asesinos a la Oscuridad trata sobre una chica, ¿vale? Que es estudiante de criminología. Y el problema es que cuando ella es pequeña, pierde a su padre y entonces durante el libro tiene que averiguar por qué es la muerte de su padre. Y entonces a partir de ahí, pues se junta con los agentes de policías y trabaja con ellos, aparte de resolver varios crímenes. Luego también dentro de la trama le pasa a ella cosas por culpa del pasado de su padre. Y que luego en el segundo libro se aclaran ciertas cosas del caso de su padre que llevaba el padre, por lo cual aclara un poco la muerte de su padre. Entonces en el segundo libro es cuando explico más un poco sobre eso, ciertos personajes de la parte del padre, hay otros que unos viven, otros mueren, pero bueno, lo que sí es verdad que aunque algunos han cogido mucho cariño al compañero de la protagonista, porque es un perro, pues todo el mundo quiere al perro.
No sé, todo el mundo me dice, quiero al perro, ¿vale? Pero hay más personajes, no me quiero solo al perro. Pero bueno, entiendo que quieran al perro, ¿vale? Es como un cachorrito husky, ¿vale? Y al perro, pues yo le llamé Arrow, no sé si alguien entiende de dónde viene lo de Arrow, Yo pero sí. por ahí van un poquillo. Entonces, pues todo el mundo quiere al perro, y entonces todo el mundo quería saber del perro, de la protagonista, del pasado, y ahí se creó el segundo libro, donde realmente explica un poco el pasado del padre, la situación de por qué fue su muerte, y al final que resuelve ella el caso de su padre. Y bueno, más cosillas que hay, un poco también de romance, pero tampoco quiero haceros spoilers. No, para nada. Además, es que mira, conforme vas hablando y me vas contando cosas, me voy afirmando absolutamente mucho más el hecho de que está escrito para mi hija. O sea, es que sé que le va a gustar, porque tienen todos esos componentes. Además, el hecho de que nos has contado antes que tiene frases frikis por ahí que la gente le va a gustar, la gente que entienda, y ella que entiende, yo sé que a ella lo va a apreciar y le va a gustar mucho. Así que ya te digo, ya ahora cuando terminemos la entrevista hablamos por privado y Vale, porque aquí tienes un cliente más. Por supuesto, firmados y dedicados para ella, no para sí, mí, sí. evidentemente. Vale, vale. Bueno, terminamos a Asesinos en la Oscuridad. ¿Y ahora qué, Nadia? Pues ahora realmente estoy terminando de escribir otro proyecto. Bueno, después de terminar Asesinos en la Oscuridad 2, bueno, antes de empezarlo, yo estaba escribiendo una novela romántica, pero se me ha quedado un parón. Lo siento, yo y las novelas románticas me están costando mucho, porque no quiero que sea la típica novela de cliché que suele haber mucho, el típico cliché y tal. Quiero que sea como un poquito más realista, más de la vida real. Entonces es un poquito más complicado enfocar eso y que no sea tan cliché y tan ficticio, sino un poquito más real. Ya sabes, lo típico como la gente se enamora realmente o qué pasos pueden pasar, pero que sea más actual, no es tan como otras pelis que sueles ver pues en Netflix o como ahora actualmente lo de A través de la ventana, pues no ese tipo de novelas, más realistas. Entonces yo dejé esa novela en parón y cuando dejé en parón fue cuando en el 2021 me pidieron Asesinos en la Oscuridad 2, que fue cuando la escribí. En el 2022 salió publicada esa y llevo ahora mismo escribiendo otra novela desde agosto, septiembre más o menos, pero es completamente distinto el género, pero va a ser terror juvenil. Ah, bien. Entonces es como que voy tocando palos muy distintos. Pero bueno, esperemos que esta nueva novela, la de terror, lo pueda terminar a finales de este año para, si es posible, para octubre del año que viene pueda salir en físico, si todo va bien. Ahora que has dicho eso de palos distintos, la pregunta evidentemente sale sola. ¿Hay algún palo que no te atrevas a tocar? Buena pregunta. Buena pregunta. Pues exactamente, yo de los géneros que no sé si sería capaz, fantasía me parece muy difícil para mí el crear mundos, muchos personajes, mucho tipo de razas o etnias. A mí eso me costaría muchísimo. Y lo que también pienso que me podría costar mucho sería la erótica. No sé si sería tan puesta. O sea, eso de 50 sombras de Grey, yo no estoy tan puesta en eso. Me las he visto, pero no soy tan fan. Así que bueno, son los dos géneros que no creo que escriba nunca. Y la histórica me gusta leerla, pero ya escribirla pienso que también es muy difícil porque te tienes que documentar mucho y en plan son cosas reales. O sea, ahí no te puedes inventar y ahí pienso que también me costaría muchísimo. Soy más de inventarme más mis cosas que coger cosas reales, pero yo creo que son tres géneros que creo que no tocaría. Leer te las puedo leer, pero escribirlas ya no. Si ya con la de terror me está costando, que no entiendo nada de terror, y me está costando bastante. Y es difícil, ¿eh? O sea, es bastante difícil cuando vas cambiando de géneros. A mí al principio la de terror me costaba mucho empezar a escribirla y luego ya pues cogí la idea y empecé a escribirla. Y eso sí, yo por lo menos en mis novelas siempre tengo un pequeño guiño friki ahí puesto de por qué va la historia así o
de ciertos personajes, de dónde los cojo, aunque hacen referencia. En esta novela de terror hago pequeños guiños a lo que es, no sé si te sonará, la película de la mansión encantada de Disney, de Eddie Murphy, pues Sí, hace guiños totalmente. a esa película, entonces está un poco inspirada en esa peli. Y a partir de ahí, pues yo he creado mi novela a mi estilo, pero tiene dos personajes que están un poco relacionados. ¿Vas a seguir enfocándote en el nivel juvenil? ¿Vas Eh, a tirar más para arriba ya para adultos o vas a seguir, tú, digamos que tu público quieres que sea de ese nivel, ¿no? Del juvenil. no, yo creo que me enfocaría más en el tema juvenil. A ver, aunque sea a partir de 10, 14 años en adelante, es decir, que también lo podéis leer adultos, o sea, que tampoco, o sea, lo pueden leer como padres, como Sí, lo pueden leer. eso hay que dejarlo muy claro No, porque no, la gente cuando etiqueta ya directamente descarta y no es así. claro, Hay novelas no, no, juveniles realmente, no, esenciales. realmente mis libros es eso, aunque sean juveniles, o sea, también lo podéis leer los adultos en plan, en el momento de un viaje en el tren, del trabajo, yo que sé, una tarde lluviosa que te quieras relajar, o cuando quieres desconectar de libros muy tochos que dices, ay, pues quiero un libro más ligero para desconectar. Pues los míos los recomiendo, tanto para adultos como para personas mayores que a lo mejor, yo que sé, o mayores que no han habituado mucho a leer y quieren habituarles ahora a leer, o a lo mejor que quieren aprender el español, pues con mi libro como es bastante sencillo, no es tan difícil. Y hablo esto del español porque yo tengo familia que es de fuera de España, ¿vale? Mis abuelos por parte de mi madre, ellos leen realmente mis novelas. O sea, hace muchos años que no hablan español, pero ellos lo leen y lo disfrutan. O sea, realmente está enfocado para todo público. O sea, a partir de 10 años en adelante, quien quiera lo puede leer. Genial, genial. Eso es muy importante, el no cerrarte, digamos, en un público en concreto, aunque también es muy loable. Cada uno elige su estilo, su género Claro. y su público. O sea, eso está claro. Y si tiene un buen público para ello, no hay ningún tipo de problema. Pero sí que es verdad que si abres el abanico, tienes mucho más posibilidades de crecer un poquito más, ¿no? Como Claro. que es. Bueno, ahora vamos a centrarnos un poquito en esta sección de la entrevista que yo suelo decir y que suelo bautizar como algo egoísta para mí, que es es el hecho de la metodología, porque es el hecho en el que yo aprendo un poquito de todos vosotros, que me contéis vuestras propias experiencias a la hora de ponerse a trabajar de cara a escribir un libro. Entonces, hablemos un poquito de tu metodología, de tu forma de trabajar, tus manías, todo lo que más o menos a ti se te ocurra que creas que es interesante para que nosotros sepamos de tu forma de trabajar y sobre todo también para personas que tengan tu edad o sean un poquito más jóvenes y quieran dar ese primer paso de ponerse a contar una historia. Así que, qué mejor que una persona como tú que ha pasado ya por ello, les dé ánimo, le expliques cómo es tu forma de trabajar y si a ellos les encaja a la hora de empezar con este sueño que tanto nos gusta a los que amamos los libros. Así que cuéntanos un poquito cómo es tu manera de trabajar, tus manías, en fin, lo que tú veas. Vale, pues a ver, yo para empezar, hay dos tipos, bueno, hay varios tipos de escritores, ¿vale? Pero habitualmente lo que se suele escuchar suelen ser los escritores mapas o los escritores brújula. Los mapas suelen ser escritores que tienen más o menos casi toda la historia muy planificada en un esquema de lo que quiera que ocurra en cada capítulo. Y luego estamos los escritores brújula, que somos unos escritores que solo nos guiamos por las ideas que se nos pasan por la cabeza, que tienes que apuntarlas en cualquier momento y de ahí va partiendo la historia. ¿En qué tipo de escritor soy? Vale, yo soy escritora brújula. Nunca planeo la novela. O sea, yo realmente lo único que planeo es la idea. Si tengo una idea, yo la apunto en un cuaderno, en las notas del móvil o en un pequeño Word que me hago por el móvil o algo. Incluso a veces hasta en una servilleta, un pequeño post-it, cualquier cosa así. Suelo apuntar esa idea y a partir de ahí voy pensando en qué quiero
qué personajes quiero que aparezcan en esa historia. Entonces, suelo buscar mucho en internet nombres originales o nombres raros, porque yo soy muy así de nombres que sean un poco complicados. Esto es como cuando te pones a leer a los escritores suecos, a tanto no, pero más o menos. Y entonces hago una lista de nombres que me gustan de chica o de chico. A partir de ahí voy juntándolos para crear los personajes. Sí que es verdad que especifico qué es lo que quiero que haga cada personaje y que más o menos la edad o la profesión que harán. Y luego a partir de ahí, cuando ya tengo eso, los lugares que más o menos van a aparecer en la historia, ya ahí es cuando voy creando la historia. Muchas veces, yo la historia la suelo crear a partir de lo que es la idea principal que se me ha venido a la cabeza. Aunque antes de llegar a escribir la historia como tal, muchas veces intento ver o leer géneros que vayan de lo que quiero yo escribir. Es decir, en esta novela de terror yo me estoy viendo series un poco enfocadas a lo que quería hablar. O sea, mi novela de terror va con una mansión encantada, entonces yo quería buscarme series o pelis o libros que trataran sobre mansiones encantadas, para yo hacerme una idea y meterme un poco en ese género que no estoy habituada a escribir. Entonces, cuando ya me hago una idea más o menos de cómo es el género, yo ahí ya con mi idea voy desarrollando la historia. Muchas veces en las historias cuando escribimos, empiezas a escribir la historia, no te gusta, haces como 4000 pruebas para empezar la historia hasta que consigues encontrarle el hilo. O sea, yo en esta novela de terror, pues como hice como 4 comienzos y ninguno me gustó hasta que conseguí el que quería, porque tenía la idea principal en mi cabeza y no sabía cómo avanzar y no me entraba en la cabeza, la idea la tenía en la cabeza y yo estaba día y noche rayándome con la idea, pero no conseguía escribirla. Así que hasta que conseguí escribirla y enfocarla más o menos en lo que quería, pues era eso, escribir, probar, borrar, volver a escribir. Muchas veces yo por lo menos en las historias, al ser escritora brújula y al no tener nada planificado en cada capítulo, voy apuntando todas las ideas que se me pasan en una libretita, en un Word, depende de lo que tenga, incluso el propio móvil. Entonces voy escribiendo las ideas y cuando voy escribiendo, yo qué sé, los capítulos, voy mirando si esa idea me encaja en la parte del capítulo que estoy escribiendo y las voy metiendo poco a poco. A lo mejor puedes tener 10 ideas y las metes en el libro, o solo metes 3 o 5, dependiendo de cómo te va avanzando tu historia, porque yo por lo menos cuando voy escribiendo y voy avanzando la historia, cada vez se me ocurren más ideas. Y a lo mejor tengo un montón de ideas, o de repente estoy en un capítulo, estoy escribiendo, tengo una idea, escribo y de repente me viene otra idea, y a lo mejor la primera idea la quito y prefiero la segunda idea. Entonces, ser escritor brújula es un poquito complicado porque dependes de tu libro, de las ideas que a ti te vengan y si te encajan. Es un poquito complicado. Es verdad que ahora, en la parte de la trama final de la novela, sí es verdad que sí que la tengo un poquito planificada en lo que quiero que ocurra para no enrollarme. Porque mi problema es, tengo un montón de ideas, quiero escribir, pero de tanto es que en mi cabeza se enrolla tanto, me hago un lío y me explayo demasiado. Entonces, para no parecer tan pesada y en explayarme, tengo que cortar la forma de escribir o el tema de meter las ideas para que tampoco parezcan que las metas así de golpe, en plan, pues una idea la meto, no, tiene que encajar un poco en lo que voy escribiendo el capítulo y entonces es un poquito complicado. Hay gente que se lleva muy bien el tema de planificar la historia desde el principio al final. A mí me cuesta, o sea, yo llevo mucho tiempo intentando tener una rutina como escritora y no soy capaz, me cuesta mucho, pero sí que recomiendo a cualquier persona que quiera escribir una historia, da igual el género que sea, lo primero que tenga es la idea principal de lo que quiera que hable, el tipo de género y a partir de ahí crear los personajes con sus nombres y los lugares que quieran que aparezcan y a partir de ahí que vayan desarrollando la historia.
Muchas veces vais a tirar muchas ideas a la basura o tendréis un montón de papeles con muchas ideas y tendréis que hacer como un esquema de este policial para ver cómo unen las cosas en el libro, porque esto me pasa a mí cuando ves un montón de words con un montón de cachos de texto que no sabes dónde encajarlos, que esto me pasa a mí, hasta que lo encajas te la es como un croquis de puzzle, lo de crear una historia, pero es así, es poquito a poco empezar con ese principio y luego ya empezar a hacer la historia. Pero vamos, que lo mejor como escritor, o si quieres empezar o ya llevas tiempo, es disfrutar es disfrutar escribiendo. O sea, no te enfoques en, ay, porque ahora esto se venda, voy a escribir de esto. No, escribe lo que a ti te gusta y escribe lo que tú sientes. Si tú quieres que tu novela sea, yo que sé, fantasía, y estás escribiendo una historia y te sientes a gusto escribiendo esa, no tires esa idea. En un futuro la podrás procesar, la podrás mejorar, ya sea con editoriales, ya sea con alguien que te ayuda, un amigo o un corrector o cualquier otra persona que te pueda ayudar a mejorar ese texto. Pero si esa es tu idea, no la tires porque otros te digan que no va a valer. Es confiar en uno mismo y disfrutar de escribir la historia. Mira, ahora que acabas de decir esto último, mi hija que te contaba antes tiene la idea de un libro desde hace tiempo, él no ha tenido tiempo para desarrollarla y es una lástima porque a mí me contó la idea, a mí y a otros amigos, y nos gustó muchísimo. Vamos, incluso le llegamos a decir, como no la escribas pronto, te la robamos. Y la verdad es que la pobre no ha tenido tiempo para hacerlo, es una pena, pero bueno, a ver si se anima y lo hace. Mira, yo una cosa que quería decir con respecto a lo que tú has dicho, para mí habría un tercer escritor, no solo el de brújula y el de mapa, sino sería el que combina brújula y mapa. Que en ese yo me meto en ese grupillo porque soy de ambos, ¿vale? Hago una especie de fusión a los Dragon Ball y me uno con ellos, con uno y con otro. Y bueno, me muevo en ese mundo en el que hay veces que sé lo que voy a hacer, veces que no y tal. Hay una cosita que dentro de lo que tú has dicho del escritor Brújula, que nos has dicho que aún siendo de Brújula, tú sí tienes especificado o claramente estructurado quiénes van a ser tus personajes y qué es lo que van más o menos a hacer. Mi pregunta es, que es una pregunta que he hecho ya en varias ocasiones y que me viene al pelo en esto que tú nos has comentado. ¿Te ha salido alguna vez ese personaje que yo le bauticé como personaje salvavidas? Ese personaje que no contabas con él, apareció de repente y le llamo salvavidas porque te arregla una parte del libro o gran parte del libro, porque a mí me ha pasado. ¿Te ha parecido ese personaje o tú eres muy rígida en ese sentido y no se te ha colado ningún personaje que no tenías planeado previamente? Joder, buena pregunta, nunca la había pensado en eso, la verdad. Pues ahora mismo, personaje salvavidas, creo que no, aunque puede que en Asesinos en la Oscuridad se haya un personaje que trata el pasado del padre de la protagonista, que puede decir que salva un poquito a la protagonista en plan de su vida, como que es más protector, se puede decir como si fuera el salvavidas de la protagonista. Y luego en la novela esta de terror, sí que hay varios personajes que también van a ser la solución también del final de la trama. Entonces sí se puede decir que un poquillo en esta última novela sí que se puede decir que sí. Nunca lo he pensado en plan como personaje salvavidas, no conocía ese significado. No, pero yo no sé si me has llegado a entender. Tú esos personajes de que tú hablas, tú los tenías pensados. Unos sí y otros no. Otro apareció. Sí. Durante la historia apareció. Ese es el personaje que yo le llamo salvavidas, no el otro, sino ese. Ese que no tenías pensado y de repente apareció. Yo te lo digo como anécdota, esta pregunta se me ocurrió hace un tiempo porque me pasó escribiendo mi segunda novela en el que no es que me quedara en blanco porque yo tenía muy claro lo que quería, pero sí que es verdad que hubo un momento que notaba que a la historia le faltaba algo y apareció ese personaje que le dio la vuelta a la novela entera, me la cambió entera, él solo, y la mejoró muchísimo más con la primera idea que yo tenía. Que ya os digo, era un personaje que... Es más, mira, es que te meto en contexto. Dos personas están sentadas en un banco hablando y apareció ese personaje.
¿vale? Así. Yo estaba escribiendo Claro. y de repente ese personaje apareció. Y dije, ¿y por qué no puede ser el que tal y cual y cual? ¡Pum! Y ya me unió todo. Y dije, hostia. Y le bauticé como salvavidas. No sé si eso existe o no, si es un concepto que me he inventado yo, pero sí que es verdad que cada vez que lo comento y se lo hablo a los escritores que pasan por el canal, les sorprenden mucho, pues dicen, hostia, es un concepto que no había oído nunca y la verdad es que mola. Y es verdad, hay personajes que han sido así. Bueno, dentro de esta metodología, me gustaría hacer un pequeño inciso en algo en concreto. Claro, tú con el tema de los estudios, el trabajo y tal, vale, ¿tienes un momento concreto en el que prefieres escribir? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando puedes? Pues realmente es cuando pueda. Ahora habitualmente hay momentos, sobre todo en el descanso del trabajo, que sí que me pongo a escribir porque me vino a lo mejor de repente una inspiración. Hay días que puedo estar sin escribir, hay días que puede ser, yo qué sé, por la noche me viene una idea y me tengo que despertar y apuntarla en un cuaderno, como me pasó con Asesinos en la Oscuridad. A lo mejor 2 de la mañana estoy soñando, me viene una idea del libro y me tengo que levantar a apuntarla porque no se puede olvidar de esa cosa que es muy importante y tiene que aparecer en el libro. Entonces, realmente no tengo rutina horaria ni nada para escribir porque yo suelo escribir cuando me viene la inspiración, pero cuando me viene la inspiración sí me puedo quedar un rato. A ver, habrá días a lo mejor te escriba 20 palabras, otros 100, otros 500, depende de cómo venga la inspiración y me vaya rodando en ese momento la cabeza. Luego ya es cuando me ¿Alguna? toca parar y cambiar, yo qué sé, de estudios o trabajo, pues ahí tengo que cortar la historia. Entonces me apunto en donde la dejo parada y luego a lo mejor sigo otro día o apunto otras ideas que me vienen de otros días o otros momentos y con esos apuntes pues voy siguiendo la historia. Entonces no lo tengo muy bien planificado tampoco la historia. Como he dicho, eso, planificación, personajes, lugares, si hay algún objeto importante que sea relevante en la historia, aquí lo pongo y poco más. Luego realmente son ideas locas de mi cabeza que ya muchas veces ya no sé qué hacer con mi cabeza porque me vienen tantas ideas y ya no sé cuáles poner, cuáles quitar, si ponerlas todas, porque muchas veces cuando escribes no malo de escribir como brújula, de un día para otro o de un día a una semana después, es que te tienes que leer otra vez todo lo que has escrito, porque cuando vayas a ponerte a escribir, luego a lo mejor no tiene sentido nada. Entonces, mi problema es eso, tengo que releerme todo y luego ponerme a escribir con la idea que tenía o cosas que tenía apuntadas para seguir por donde lo he dejado. Y muchas veces mi historia muchas veces cambia en ese sentido porque de tanto paro, al venirme otras ideas, la historia a lo mejor cambia de toda la idea que yo quería. Entonces van apareciendo personajes, lugares que no esperaba que vinieran. Entonces, en esta novela de terror tenía enfocado lo que quería que pasara en la novela y al final, el final de la trama va a ser muy distinta a la idea principal que tenía porque me ha surgido así de repente una idea nueva y pienso que este nuevo final va a quedar mucho mejor a mi parecer, a mi gusto, que creo que puede sorprender a los lectores. Entonces eso. Y a tu hija pues yo le recomiendo que se ponga a escribir, que yo qué sé, que escriba un día 5 palabras, 10, no pasa nada. Yo me empezaba a poner a escribir cuando tenía 11 años, en los momentos, bueno, estaba hablando del instituto, en los momentos del recreo o cuando ya tenía 14 en adelante con la segunda novela Asesinos en la Oscuridad 2, yo me ponía a escribir en los tiempos muertos del transporte público. Ahí me ponía a escribir un poquito, leía todo lo que había escrito, ponía ideas y luego ahí empezaba a escribir. Y muchas veces escribía eso entre los transbordos de transporte, cuando ya estaba en casa los fines de semana más relajada. Depende, pero sobre todo es cuando me vienen las inspiraciones cuando escribo. Porque si me intento poner como objetivo escribir todos los días, como en este caso que hacen muchos autores, que ahora este mes estaba lo del nanogrimo, que es como una plataforma que tú puedes escribir durante un mes, tienes que escribir una novela con tanto número de palabras.
todos los días tienes que ponerte a escribir. Pues yo todos los días no me puedo poner a escribir porque no me viene la inspiración. Entonces, ese tipo de retos o que hacen para los escritores está bien si tienes una rutina de poder escribir todos los días o tienes tiempo o sabes que puedes, sobre todo los escritores mapas. Si eres brújula o mitad y mitad, pienso para mí que es un poquito más complicado, sobre todo cuando eres brújula, porque es cuando tiramos más de inspiración, sobre todo, aparte de la inspiración, es que nos venga un poco las emociones que nosotros sentimos. A lo mejor estamos un día hechos una pena, pues no nos van a dar ganas de escribir, entonces tener ese tipo de retos no nos ayuda. Entonces preferimos escribir cuando queramos. Estar relajados, yo por lo menos escribo cuando me viene la inspiración, cuando estoy relajada o cuando de repente algún día he hecho un día, yo qué sé, me iba a ver una exposición o un museo, de repente me viene una inspiración, pues la apunto y a lo mejor al día siguiente cuando llego a casa me pongo a escribir, pero es algo así, como un flash que te viene así de repente a la cabeza. A lo mejor estás haciendo otra cosa y a lo mejor te viene una idea para el libro y así pasa. ¿Alguna manía en concreto? ¿Alguna manía, Mm, curiosidad a la hora de ponerte a escribir? Música, tengo que escribir con música. Sobre todo, depende de... Antes me ponía a escribir un poco con música de todo tipo, pero cuando empecé a escribir el segundo libro de Asesinos en la Oscuridad y la novela romántica, sí que me enfoqué más en poner música enfocada a ese género. Pero no en plan música, en plan pop o esas cosas. Bueno, en la novela romántica puedes un poco, pero yo prefiero más bien buscar música ambiente de ciertos géneros. Entonces, yo en la novela policíaca o la de terror ahora, yo me he puesto música ambiente, pues de terror o gótico, en esta de terror. En las Asesinos a la Oscuridad 2 me ponía música ambiente más bien de crimen, CSI, más o menos de ese estilo. Entonces, ahí es como que tu cabeza se centra en lo que tú tienes delante, que es el word de la historia y tal, y es cuando a lo mejor te van viniendo ideas. Sobre todo la música ayuda mucho a meterse un poco en la historia que estás escribiendo. A mi parecer, y lo que yo lo he intentado, vamos mejor con música, porque sin música, sobre todo con los cascos, te centras más en lo que estás haciendo. Si no te Sí, pones muchísimo más. música, a mi parecer me dispersaría y no estaría en lo que tendría que estar. No, es que esta pregunta la hago de las manías porque todo el mundo casi siempre enfocáis al tema de la música, unos que no, que completo silencio, otros que música ambiental, otros que música con letra, que yo eso sí que no lo entiendo, porque yo me iría con la letra de la canción y ya se me olvidaría lo que estoy escribiendo. En fin, hay de todo tipo, ¿no? Pues ya te digo, música clásica, rock duro, pop en sí. Entonces, me parece muy curioso, ¿no? Que cada uno elijáis un tema concreto con el que escribir. Yo sí es cierto que yo me acerco mucho más a tu estilo, al hecho de que si hay días que me apetece poner música y veces que no. Y los días que lo pongo sí suelo utilizar música que esté ambientada a lo que estoy haciendo, ¿no? A lo que estoy en ese momento escribiendo, que digamos que parece como que, como dices tú, ¿no? Que te metes más en situación, porque Sí, yo en mi estilo tengo que tener en mi cabeza la película para poder escribirlo con mayor facilidad, ¿no? sí, Que exacto. eso ya cada uno. Es como tú dices, o sea, yo realmente como escritora, cuando tengo una idea, yo realmente en mi cabeza me lo estoy imaginando como una peli que pasa por mi cabeza. Entonces, a mí el problema que tengo es que cuando yo escribo, como tengo la idea en mi cabeza como una peli, intento escribirla igual de rápido como pasaría en una peli. Y no puedes hacer eso. Tienes que ir un poquito más lento. Entonces, claro, Claro. apuntar esas ideas es lo que ayuda a que luego tú te des el tiempo a la hora de escribir hasta llegar a esa idea. Porque yo muchas veces tengo la manía de enfocarme en la idea como si fuera una peli y los libros no son una peli, no me puedo hacer principio llegamos al final súper rápido, tiene que haber un proceso. Entonces, en mi problema es ese, siempre me ha pasado que escribir es como una peli, todo se me pasa con imágenes de pelis como un tráiler y así no puedo estar. Entonces apunto todas las ideas y luego ya me pongo a escribir y las desarrollo poco a poco. Porque si no sería eso, el típico tráiler de película, mi libro se acabaría siendo así rápidamente, porque es complicadísimo. Bueno, y los títulos ¿cómo se te dan? Me refiero, Pues ¿te cuestan mucho los títulos o los tienes claros? los títulos es,
suele costarme. O sea, yo Asesinos en la Oscuridad, el título yo lo asocié por realmente no porque hubiera asesinos, sino yo lo asociaba más a los asesinos en su personalidad, porque realmente los asesinos tienen una personalidad oscura, entonces yo lo habitué ese título a eso. Mucha gente dice, ay, pero es que tu libro es muy light, muy ligero, no hay tanto crimen o tal así. O sea, a ver, tiene crimen, pero al ser enfocado juvenil, no quiero que sea algo que los jóvenes se asusten. Entonces, cuando la gente se espera que por mis portadas parecen muy duras, pero realmente esconden más sutilmente una historia de la que la gente se imagina una cosa. Y el título les pasa igual. Mucha gente pensaba que iba a ser muy duro y luego se ve y dicen, ah, pues algo sencillo, está muy bien. Pero el título yo lo enfoqué a eso, a la personalidad de los asesinos. Y para mí me parece que los asesinos tienen una personalidad muy oscura, son tenebrosos, son dañinos. Entonces yo el título lo asocié a eso. Y luego las portadas, sí es verdad que yo las portadas, soy una persona que hago las portadas antes de hacer la historia. Entonces, Sí, muchas veces... os conozco a ese tipo de personaje, entre comillas, porque me parece súper curioso. Es algo que, no sé, me explotó la cabeza cuando lo vi. Digo, ¿cómo puede una persona escribir primero, o sea, hacer primero la portada antes que el libro? No sé, me quedé un poco sorprendido cuando Sí, lo descubrí. Entonces, pues mira, sí, desarrollalo un poco, porfa. realmente, a ver, yo soy muy fan de crear las portadas, me gusta mucho el diseño gráfico, yo lo aprendí a través de estudiar fotografía, entonces el diseño gráfico está un poco asociado a eso. Y el tema de hacer las portadas antes de escribir es porque yo hago las portadas referente a la idea principal que tengo de la historia. Que a lo mejor luego al final esa idea de portada cambia. En la novela de terror tenía al principio una versión de portada como, no sé, algo muy juvenil, pero tan juvenil que sentí que luego al final no reflejaba lo que yo quería transmitir en la novela. Entonces ahora la portada actual refleja más la historia a lo que quiero transmitir, se nota más a lo que te quieres adentrar, ¿sabes? Entonces, a lo mejor habrá gente que diga, bueno, pues tu portada a lo mejor parece más de adulto más que de juvenil. Yo lo que quiero es que la gente, un joven, cuando vea la historia, quiera adentrarse al libro, no quiero que huya. Porque muchas veces es verdad que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, es cierto. Yo de pequeña me he guiado siempre por leer un libro sin conocerlo por la portada. Que luego me pueda gustar o no la historia, pero cojo el libro solo por la portada. Entonces, aunque le guste o no le guste el libro a esa persona, ya es un enganche que tiene para empezar a leer algo que a lo mejor nunca ha leído. Entonces, yo recomiendo que las portadas intentéis hacerlas llamativas, pero que vaya acorde a la historia. Entonces, yo mis portadas, yo las creo con la idea y luego voy escribiendo la historia. Y a lo mejor al final de toda la historia la portada cambia por completo, entonces la tienes que cambiar otra vez de nuevo. Pero porque soy fanática un poquito en crear portadas. Me gusta mucho que antes de escribir tengo una portada que diga, vale, de esto va la historia. Entonces ya escribo. Es como que en el Word, si no veo una portada, no me siento que estoy escribiendo un libro. Siento que estoy escribiendo el típico Word de trabajo de escuela. Entonces necesito tener algo como de referencia diciendo, vale, esto es el principio de la historia, ya podemos seguir. Entonces es algo así. Pero entiendo que hay muchos escritores que no son capaces de eso. Que dicen, no, la portada y después de terminar tu libro. Yo es que no sé, hay escritores que son un poquito locos y queremos tener una portada para identificar qué estamos escribiendo. Y yo soy de esas que me gusta tener la portada antes. Bueno, ahora que hablas de portada, del libro en sí, para encarar el final de la entrevista, como siempre, me gustaría que nos recomendaras, primero, que nos dijeras quiénes son para ti autores o autoras referentes con los que te guías, con los que te ayudan a seguir en el mundillo este de la escritura, o simplemente que los admiras, ¿no? Y después, por supuesto, uno o los libros que tú quieras recomendar como libros de cabecera encarecidamente a la gente que se lo lean porque no pueden dejar de pasar la oportunidad de leerlos. Esas dos preguntitas
y ya te dejo tranquila. Vale, pues a ver, a mí autores un poco más favoritos que más leo suele ser Stephen King, más en el estilo del terror y eso, aunque no me asocio tanto a él porque él es más tenebroso y esas cosas, pero me gusta ese estilo. Tiene de todo, ¿eh? Tiene de todo. Aunque tiene un poco de todo, eso es cierto, Sobre todo en pero esta última época tiene de todo. eh, sobre todo hay un libro de Stephen King, la de Doctor Sueño, a mí me encantó mucho el libro ese, con lo Lo de la tengo peli. pendiente. Esa a mí me encantó y si mal no recuerdo mal, creo que había otro que se llamaba El Instituto, que ese creo que era más estilo juvenil, que ese también Sí. está muy bien. Luego también así un poco de autores referentes de juvenil que también me han gustado un poco a mi estilo, ha sido la saga de Amanda Black, que esa está muy bien. Como juvenil de misterio para empezar está muy bien, porque se puede decir que es como empiezas con 7, 8 años ese tipo de libros, luego ya puedes Ujú. pasar a mis libros de Asesinos en la Oscuridad y luego ya es como que pasas ya más al rango más de adulto. Entonces es para que veas más o menos cómo estarían los míos entre Vale. medio. Y luego de romance un poco así con humor que me gusta y de lo que me estoy un poco inspirando para mi novela de romance sería la autora Darinda Jones, que está muy bien. O sea, es un romance un poco con humor, pero a la vez tiene una mezcla un poco de misterio, policíaco, fantasmal, una cosa así muy rara, ¿no? Pero es muy graciosa, a mí me encanta. O sea, es verdad que aquí en España solo creo que sacaron 4 libros, creo, o 3 libros, y en España decidieron no sacarla más a la pobre chica, pero es que en inglés tiene como 12 libros así de la saga. O sea, me quedé yo con la cosa, pero son muy graciosos. O sea, un poco enfocada a la novela romántica con un poco de humor, ella está muy bien. Y luego en el tema de así fantasía que me he leído más juvenil para los jóvenes, aparte de Harry Potter y eso, yo recomiendo también Los Juegos del Hambre. Fue una de las sagas que yo me leí más o menos de fantasía que me encantó y que también está hecho muy juvenil, que yo lo recomiendo mucho, aunque hayan pasado años. Y en el sentido de terror no estoy muy puesta, pero uno de los clásicos que siempre me han encantado fue El Fantasma de la Ópera. Fue mi primera obra de teatro que fui a ver de pequeña acá en el colegio y me enamoré y es uno de mis clásicos que más me encantan. ¿Y Ese yo lo recomiendo. cuál es tu libro preferido? Uf, ahí me pillas. Buah, preferido, complicado, ¿eh? Pero me podría decir que entre los de Sherlock Holmes y Julio Verne fueron los primeros que tuve y después tuve a Agatha Christie, o sea, me enfoqué en mis primeros libros con 9 años fue por ese rango de autores y ahí es donde fui tirando un poco con la biología policíaca, la verdad. Me moví un poco por esos, sobre todo el primer autor que me llevó a los libros, el primero más chiquitilla, fue El Principito. Creo que ese me ha marcado mucho. Me da mucha rabia la historia mía con El Principito porque es un libro que no me leí de pequeño y me da mucha rabia porque es un libro que siempre dicen que debe leértelo de pequeño, de joven y de adulto, ¿no? Para Sí, ver de que cada lo uno, ves muy distinto. claro, Exacto, es un como libro yo lo leí de distinto en cada pequeña. época que te lo lees. Sí, yo lo leí de pequeña y pues lo típico, lo ves con esa niñez y esas cosas, como, ay, qué bonito, no sé qué. Luego a mediados, pues, a ver, sigue siendo bonita la historia, ¿vale? No vamos a decir que no, pero como No, que no, no, luego pero claro, ves al final mensajes como ocultos que te no vas había cuando era pequeño. asociando, claro, exacto, Claro. como que vas viendo las lecciones que te quiere dar ese libro y luego de adulto, pues, conozco a otros adultos que lo han leído y tienen otro tipo de lecciones con ese libro y yo creo que es muy recomendable ese libro leerlo Es mágico. y es muy bonito. Luego yo eso, pues empecé con eso, Julio Verne, Sherlock Holmes, Agatha Christie y uno también de los que me marcaron para empezar a leer histórica, porque nunca había leído histórica, más nunca me atrajo, fue El niño de pijama de rayas. Y a partir de ahí
fue lo que me hizo empezar a leer un poco histórica referente a ese tema, o a lo mejor sobre Roma o cualquier otra cosa así, pero de histórico basado en hechos reales es lo que más me gusta leer. Y recomiendo ese libro porque yo lo leí en el instituto y yo sí que lo recomiendo a los jóvenes, que eso está muy bien. Sobre todo aprendes mucho también lecciones de la vida, un poco lecciones de cómo realmente somos nosotros y hasta qué punto podemos llegar por conseguir lo que queremos. Ese libro te enseña mucho y luego te enseña que realmente no somos, o sea, un humano no es de piedra, tiene un corazón realmente ahí dentro. Y ese libro como que marca mucho y enseña mucho a los jóvenes. Sí que sí. Es un libro también muy importante, muy bonito. Yo me lo leí en un viaje de trabajo de Madrid a Bilbao, me lo leí en el trayecto, me lo bebí, vamos, es que me lo bebí. Y cuando ya lo vi la película me impactó mucho más todavía de lo que Sí, ya me impactó el libro, ¿no? Verlo en imágenes. Bueno, Nadia, tenemos que cerrar aquí. Darte las gracias inmensas por haber estado con nosotros, haber compartido un poquito de tu tiempo, que es ese tesoro tan grande que todos tenemos. Antes de que te despidas, desde aquí, dar las gracias a todas las personas que han ido pasando por el canal a lo largo de esta entrevista. Por supuesto, si no, si habéis dejado alguna de vuestras preguntas, Nadia estará encantada de contestarla cuando este vídeo se suba a YouTube para todas aquellas personas que no han podido verlo en directo. Y bueno, ya que estáis por allí, como siempre os digo, un like y una suscripción para que el canal vaya subiendo poquito a poco y podamos seguir ayudando a gente como Nadia, que es lo que intentamos hacer con esta sección de entrevistas y poco más. Espero, Nadia, que te la hayas pasado bien, que los nervios se hayan ido fuera, que era lo importante, que sí, te sí, hayas a ver, sentido como en casa. hemos disfrutado, aunque al principio haya costado conectarse, porque vamos a ser Nada, nada. sinceros, yo esto no lo conocía. O sea, a ver, yo me he metido siempre a ver algún vídeo en directo, pero lo de que es meterse uno mismo a ver un vídeo, esto es más complicado de lo que parece. Seré Nada, por joven, Dios. pero no me llevo tan bien con las tecnologías. Nada, no te preocupes que esta es la entrevista 47, pero en 47 entrevistas ha pasado de todo. He tenido que hacer incluso entrevistas en diferido porque no ha habido manera de conectar con el autor. He hecho entrevistas yo solo porque no se veía al autor en la cámara. O sea, ha pasado de todo. O sea, que por eso no te preocupes y seguirá pasando cosas. O sea, es la sal de la vida, ¿no? Lo dicho, espero que te hayas pasado bien, que es lo importante. Ya hemos visto que has ganado a nuevos lectores, entre ellos mi hija en el futuro que no lo sabe. Y lo dicho, Nadia, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, nos vemos, esta es tu casa, ya lo sabes. Cuando tengas ese otro libro por ahí, aquí tienes tu rincón para publicitarlo y para hablar un poquito de él. Así que lo dicho, despídete tú y que lo dicho, pues muchas gracias. Vale, pues yo quería dar las gracias a los que han estado aquí en el vídeo, sobre todo también a ti, a Oscar, porque tú ayudas a muchos escritores a darse a conocer, aparte de a ti como escritor, pero ayudas a muchos que no nos sabemos un poco darnos a conocer o que nos des ese pequeño empujoncito y poder conectar con otras personas a que nos conozcan. A mí me parece que es una labor muy bonita y yo lo admiro mucho el que nos des esta oportunidad y me ha encantado pues hablar, conversar, responderos preguntas que teníais por ahí con dudas y que lo dicho, cualquier cosa, tenéis mi Instagram, también podéis comentar en el vídeo de Oscar cuando lo suba a YouTube, que yo también estaré al tanto por si me queréis hacer alguna pregunta, respondo y que muchísimas gracias a todos de verdad por dar la oportunidad a nuevos autores, que aunque no os conozcáis nos dais una ayuda para seguir escribiendo y que esperemos que os gusten las historias mías, de Oscar y de cualquier autor que pase por el canal. Pues nada, Nadia, encantado y muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Igualmente. Hasta Hasta luego. luego.